vamos a encontrar. Nos vamos a ir al Palacio de la Moneda porque va a hablar el presidente Gabriel Boric, que está ahí flanqueado por sus ministros. Escuchamos lo que dice el presidente de la República. Buenas tardes a todas y a todos. Venimos llegando de la iglesia, del responso, en donde la institución de Carabineros, su familia, y no me cabe ninguna duda, todos los chilenos y chilenas estamos llorando por Daniel. Hace pocos días fue por Rita, antes por Alex. Ellos se han sumado a una lista ya demasiado larga de mártires de Carabineros de Chile abatidos por la delincuencia. Y creo representar a Chile entero, a nuestro país entero, cuando digo que los carabineros mártires de la institución son mártires de todo Chile. Pero que nadie lea la emoción que hoy nos embarga, menos los delincuentes, que sé también nos están escuchando. Es la hora de actuar y de actuar unidos. Y así lo estamos haciendo. Hemos estado toda esta mañana realizando diferentes reuniones con las policías, con los poderes del Estado. Hemos promulgado una ley que fuera aprobada transversalmente por una inmensa mayoría de los parlamentarios. Una ley que protege adecuadamente la actuación de Carabineros frente a una acción criminal cada vez más cruel y desembosada. Quiero agradecer la generosidad y el patriotismo de todos los sectores políticos que, dejando de lado las desconfianzas que existen o los intereses cortoplacistas, fueron capaces de dialogar, de ceder, de fabricar acuerdos. Las familias de Carabineros necesitamos hechos y no palabras, compromisos y no promesas. Me escribió en una carta hace muy poco la viuda del carabinero Alex Salazar. Todas las autoridades con las cuales hemos estado reunidas, respondemos a ese llamado y lo vamos a seguir haciendo sin claudicaciones. El mensaje que entregamos hoy como gobierno, pero sobre todo como Estado, es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a Carabineros de Chile y a las fuerzas del orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay gobierno y oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes. Estamos en esta cruzada, todos unidos. Nos hacemos responsables todos de las actuaciones de Carabineros, circunscritas, por cierto, a la ley y al derecho. El crimen y la delincuencia tienen claro, y esto es importante, el crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido, un Chile en unidad. Por eso están tratando permanentemente de dividirnos. No nos prestemos a ese juego. Están tratando permanentemente de corromper nuestras instituciones. No lo lograrán. De sembrar la desconfianza, sembremos nosotros en contrario. Como presidente de Chile, respeto las legítimas diferencias y posturas políticas, pero no voy a dejar de trabajar hasta conseguir una unidad aún más amplia y robusta para proveer de seguridad a las familias, de seguridad ciudadana, de seguridad social, de seguridad económica. Como he dicho en estas palabras, es nuestra unidad el arma más poderosa frente al crimen. Y si somos capaces, chilenos y chilenas, de sostener y ampliar esa unidad, los días del crimen, tal como lo hemos conocido en los últimos meses, están contados. Hoy resulta más importante que nunca desarmar a los criminales, quitarles su poder de fuego. A quien esté armado de manera ilegal, le caerá todo el peso de la ley.
Vamos a limpiar de armas nuestros barrios. Y para hacerlo necesitamos de la colaboración de todos. Todos quienes tengan algo que aportar a esta tarea, que lo haga ante quienes pueden actuar: policías, fiscales, autoridades municipales. Por estos días recordamos, y el pueblo cristiano en particular recuerda a un hombre humilde que dio su vida por la paz. Y es bueno tenerlo presente en momentos como el actual, cuando muchas veces cunde la tentación de la cuña fácil, de la controversia, del picanear al otro o de dejarse llevar por la ira o el desconsuelo. Esta mañana, temprano, he promulgado las leyes Naim Retamal, proyecto que refuerza y protege el ejercicio de la función de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería. Proceso que fue controvertido, como es de público conocimiento, pero que hoy es ley de todos los chilenos y chilenas. Así también promulgamos la ley que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión, la ley que modifica el Código Penal para agravar la pena en el delito de secuestro y la ley que aumenta la pena de delito de porte de armas en lugares concurridos. Posterior a ello, he sostenido reuniones junto con parte de mi equipo con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien agradezco su interés en estos momentos difíciles, con el director de la Policía de Investigaciones y también con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. En esta reunión, en primer lugar, le he pedido a las policías que presenten e implementen a la brevedad un plan de fortalecimiento de seguridad para sus miembros y de mejorar los protocolos con los que se actúan. Además, en esta misma reunión he instruido que se adelante la implementación del plan Calle sin Violencia, que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior con los máximos niveles de coordinación entre ambas policías. Posteriormente, tuvimos una positiva reunión con todos los poderes del Estado, incluida también la Fiscalía Nacional, en donde el ministro Cordero, nuestro ministro de Justicia, ha quedado encargado de un trabajo operativo para poder complementar las diferentes lagunas que existen entre las diferentes instituciones que nos permitan un mejor actuar. Estoy satisfecho de que todos los poderes del Estado, representados por el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, el presidente del Senado, senador Juan Antonio Coloma, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el fiscal nacional, Ángel Valencia, además del Poder Ejecutivo aquí presente, han tenido una disposición de trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias y estableciendo, además, agendas de prioridades que nos permitan enfocarnos en este bien común, que no me cabe ninguna duda todos los chilenos compartimos. Ahora, la política del Plan Calle sin Violencia es concreta y efectiva. Va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías, no solo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente, y endurecimiento de penas para el delito de secuestro, promulgadas esta mañana. Este plan se focalizará en comunas que representan 1/3 de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos, y será acompañado, además, de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte, sus espacios educativos, que son también formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia. Pero tenemos que actuar ahora con sentido de urgencia. Por eso he dispuesto que
se pongan a disposición, valga la redundancia, un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que, sumado a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el presupuesto 2023, involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente. Estos son recursos extras que se ejecutarán anuales en régimen. Los recursos adicionales se irán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas, que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia, y las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del Tesoro Público, no reasignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa, y otros fondos que no han sido comprometidos en el presupuesto para el año 2023. Asimismo, además de los compromisos permanentes, se irán incorporando los informes financieros de los proyectos de ley correspondientes y van a ser recogidos en los próximos presupuestos con cargo a los mayores ingresos provenientes de la reforma tributaria, lo cual, insisto, sigue siendo tremendamente importante. ¿Qué nos van a permitir estos recursos adicionales? 1.500 millones de dólares. En primer lugar, reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro. En materia de persecución penal, nos va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, como por ejemplo lo hemos hecho en Alto Hospicio, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas. En materia de reforzamiento de la actividad policial, además de la renovación del parque vehicular que ya estaba en marcha, vamos a poder tener una fiscalización intensiva del control de armas, aumento de patrullajes, dotación adicional en carabineros para estas tareas, liberándolos también de tareas administrativas, un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección de nuestras policías, carabineros y PDI. En materia de fiscalización e infracciones, vamos a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular, la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal, entre otras cosas. Y en cuarto lugar, en relación a las intervenciones comunitarias, vamos a aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito, en particular en cámaras de seguridad, en luminarias, en cámaras para las policías, que implicará un aumento de la inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de Subdere, MIMBU y municipios. Tengo absolutamente claro, como me decía la viuda de Alex Salazar, que acá se requieren hechos y no palabras, y que es a través de los hechos como este gobierno va a hablar. Sabemos que la ciudadanía espera de nosotros una acción rápida, decidida, que también debe ser pensada y coordinada con todos los actores involucrados y sentados a la mesa. Y en esto insisto muy encarecidamente en la necesidad de unidad. No más cuñas peleando entre nosotros. Cada pelea entre políticos es un espacio más para la delincuencia. Avancemos juntos, con liderazgo conjunto, adelante a combatir a quienes quieren robarnos nuestros barrios, nuestros familiares o nuestros carabineros. La urgencia que hoy enfrentamos viene de hace mucho tiempo y tiene múltiples causas. No va a ser fácil enfrentarla. Su expresión más terrible son los asesinatos que hemos tenido que lamentar estas últimas semanas. Al mismo tiempo que nos ponemos en acción para enfrentar el crimen, tenemos que trabajar seriamente en prevención para el futuro. La inversión en educación, en cultura, en ciencia sigue siendo tremendamente relevante. No podemos dejar que carabineros ni la ciudadanía sigan expuestos a la delincuencia de esta manera. Vamos a cuidarnos entre nosotros mismos y vamos a cuidar a quienes nos cuidan. Y por eso las autoridades a cargo están abocadas de manera prioritaria a implementar estas medidas que ha tomado el gobierno, sobre lo cual estaré permanentemente encima
y recibiendo informes diarios y cotidianos, sin por ello dejar de gobernar en los otros ámbitos propios del trabajo que le corresponde a nuestro gobierno. Muchas gracias, y para contestar preguntas los dejo con nuestros ministros, que podrán responder cada una de sus interrogantes. Muchas gracias. Bueno, ahí está el presidente de la República, Gabriel Boric, y vamos a esperar las preguntas de la prensa dirigidas a los ministros que acompañaron al presidente. Ahí está la ministra Vallejo, el ministro Marcel, la ministra Toá, y me falta el ministro Cordero, ¿no? Sí, que debiera estar al lado de la ministra del Interior. Ahora, ¿los dejó a ellos con la responsabilidad? ¿Cómo está, ministra Carolina Toá? Aquí está. Hoy día algunos parlamentarios de Socialismo Democrático, por ejemplo, incluso también el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, se abrían a la posibilidad de que pueda existir algún tipo de despliegue militar en ciertas zonas de la región metropolitana. ¿Está totalmente descartado actualmente, y después de las reuniones que tuvieron con autoridades, esta situación, un eventual estado de excepción para ciertas zonas de la región metropolitana? Buenas tardes. Bueno, como hemos dicho muchas veces ante esta consulta, nuestro gobierno no tiene ningún tipo de complejos para ocupar las herramientas que el Estado de Derecho nos proporciona. No solo lo estamos diciendo acá, lo hemos demostrado en los hechos. La elección de los instrumentos que se ha definido en esta oportunidad obedece a una evaluación y también al examen de otras experiencias, que nos muestra que para los fenómenos que estamos viviendo, particularmente en las zonas urbanas densamente pobladas, intervenciones de este tipo, como las que ha aquí relatado el presidente, son las que pueden hacer la diferencia. Eso no significa que queden excluidas otras herramientas, pero en este momento la prioridad está puesta en echar a andar este plan y este refuerzo de las protecciones policiales, que además es una condición para que el plan funcione correctamente y no tengamos más pérdidas de vidas. Le queríamos consultar precisamente, o que nos explicara bien de dónde provienen los 1.500 millones de dólares, para que desglosemos bien en ese sentido el presupuesto que se va a tener anualmente para estas mejoras a las policías y a la seguridad. Sí, muy buenas tardes. A ver, lo primero, cierto, es que es importante tener claro qué es lo que significa este orden de magnitud. Y lo ha mencionado el presidente en su intervención. Estos 1.500 millones de dólares anuales en régimen, unido al incremento que ya tuvimos en el presupuesto del 2023, significa un aumento de 40% en lo que el Estado gasta en las funciones de seguridad ciudadana y de administración de justicia. Para entender de dónde van a venir los recursos y cómo se van a ir incorporando, es importante entender en qué se gastan. Entonces, dentro de el destino de estos recursos, hay algunos que están ligados a medidas administrativas, por ejemplo, la adquisición de equipamiento, de implementos de protección para las policías. Hay otras que están asociadas a reformas, como es el caso de las reformas a la planta de personal de la Fiscalía, del Ministerio Público, tema que fue discutido en la ley de presupuesto y que quedó como un compromiso para este año. Y hay otros que tienen que ver con los costos en materia de personal, en las policías en particular, sea en términos de dotación o en términos de remuneraciones. Por lo tanto, parte de estos gastos se pueden ir aplicando inmediatamente, aquellos que tienen que ver con medidas administrativas, y otros van a ir asociados a proyectos de ley que se van a ir enviando al Congreso. Eso significa entonces que durante el año 2023 vamos a tener mayores gastos por las medidas que ya se vayan implementando. Algunos de esos gastos van a ser por una parte del año y otros, ¿cierto?, se van a incorporar en el presupuesto del año siguiente. La parte que corresponde a mayores gastos en el 2023 se va a financiar con cargo a recursos para emergencia que están en el Tesoro Público. Todos los años el Tesoro Público reserva recursos para situaciones de emergencia, los vamos a aplicar a este propósito. También hay recursos que se van generando en el año que no tienen un destino comprometido. Por ejemplo, los que tienen que ver con la evolución de los ingresos también van a ir a este propósito. El resto se va a ir reflejando en los informes financieros de los proyectos de ley que se envían
y se van a incorporar en los presupuestos a medida que se vayan necesitando los recursos. Es decir, por eso el presidente habla de 1.500 millones de dólares anuales en régimen. O sea, una vez que todas estas medidas estén en aplicación, va a implicar un mayor gasto por esas magnitudes. Por supuesto, para los años próximos no podemos seguir usando recursos de emergencia. Tienen que incorporarse dentro de los presupuestos regulares y para eso, por supuesto, necesitamos los ingresos correspondientes y esos ingresos son los que esperamos que provengan de la reforma tributaria. Ministra Camila Vallejo, nos gustaría consultarle. El presidente dice que se llama a la unidad en estos momentos de crispación, sobre todo a la clase política. Sin embargo, en su propia alianza de gobierno es donde se ha visto la mayor cantidad de recriminaciones. En la última hora hemos visto presidentes de partido cuestionando alcaldes oficialistas, etcétera. ¿Qué llamado hace el gobierno a sus coaliciones en este momento en ese sentido? Quisiera hacer dos llamados, ¿no? Hemos visto de todo tipo de declaraciones estas últimas semanas y particularmente las últimas horas. Como gobierno tenemos la responsabilidad de no caer en la pequeñez política y no responder a la pequeñez política. Venga de la declaración del político que venga. Esto es un momento de conmoción, de dolor, y la ciudadanía necesita que los poderes del Estado y particularmente este poder, el Poder Ejecutivo, independientemente del dolor, independientemente de la rabia que se está sintiendo, actúe con racionalidad y con templanza. Como decía el presidente de la Cámara hace unas horas atrás, y que además trabajemos para rascar donde pica. Porque por muchos años, sino décadas, la ciudadanía ha tenido que escuchar frases grandilocuentes, peleas políticas, guerras de cuña, utilizaciones del legítimo miedo de la población y su sensación de inseguridad para hacer campañas políticas o para golpear al de al lado. Y así no hemos avanzado todo lo que tenemos que avanzar. Por lo tanto, nuestra preocupación, nuestro centro, es actuar con racionalidad, con templanza, con sentido de unidad y con una adecuada articulación y coordinación de los poderes del Estado. Hoy día los poderes del Estado se están movilizando y están trabajando para enfrentar el tipo de criminalidad que estamos viviendo, que antes no lo conocíamos y que hace pocos años empezó a aparecer en nuestro país, que es más temerario y que requiere mayor inteligencia para poder enfrentarlo. Por lo tanto, lo que podemos señalar a todos y todas, los nuestros y los del frente, es un llamado al orden, un llamado a la racionalidad, un llamado a sumarse al sentido de responsabilidad y no al de la utilización política de un momento que es difícil para el país. Eso es lo que queremos decir, insisto, para todos los sectores políticos y para la ciudadanía en general. Nos necesitamos en este momento. Esto no es un juego. La seguridad de las personas no es un juego. Y tenemos que proteger la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestras policías. Por lo tanto, el llamado es a trabajar y a trabajar. Hola, buenas tardes. Pregunta para el ministro de Justicia, don Luis Cordero. Ante el anuncio que hizo la Fiscalía Nacional de pedir prisión preventiva a todos los extranjeros ilegales, ¿cuál va a ser la coordinación precisamente con el Ministerio Público? Y además, ¿habrá algún tipo de operativo especial e incluso capacidad carcelaria para acoger en caso que se obtengan masivamente esas personas? Lo que ha informado el fiscal nacional en una reunión que tuvo hoy día con los 4 fiscales regionales de la región metropolitana, es que se va a dictar una instrucción, por lo menos por ahora, el lunes probablemente se va a extender a todo el país, que respecto a todas aquellas personas que están sin acreditar su identidad mediante documento oficial y que hubiesen cometido delito, la decisión de los fiscales va a ser solicitar prisión preventiva mientras se determina adecuadamente su identificación.
Uno de los problemas centrales que tenemos en el caso nuestro es que en ese tipo de situaciones no tenemos mecanismos de enrolamiento integrados. Lo que va a disponer el Ministerio de Justicia, y ya se conversó también con el Ministerio Público, es un mecanismo de coordinación para que así opere, por lo menos en el caso del Centro de Justicia de Santiago, a través del registro civil. Este es un mecanismo que el Ministerio Público ha anunciado como parte de la solicitud de sus fiscales. Corresponderá a los jueces acoger o no esas solicitudes. Respecto a si tenemos o no tenemos capacidad en los centros penitenciarios, como lo yo he señalado en otras oportunidades, especialmente en los debates de estas 2 últimas semanas, es necesario que todos tengamos presente que el número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año en particular, y las proyecciones para los meses que siguen a inicio del próximo año son equivalentes. Lo que ha estado haciendo Gendarmería hasta ahora es habilitando nuevas plazas, pero es evidente que estamos en una situación de aumento especialmente de la prisión preventiva y que tiene discriminaciones distintas según sea la zona norte, centro o sur. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí están las palabras entonces del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre esta que podría ser una de las grandes noticias de la jornada, que es la decisión de los fiscales, y que ha comunicado el fiscal nacional, de pedir, por lo menos ellos pedirlo ante el tribunal, prisión preventiva para todos aquellos inmigrantes indocumentados que se determine que han ingresado de manera ilegal al país, para luego acreditar su condición y ver si es que se pueden documentar. Si no tienen problemas reñidos con la ley. Claro, chequear, hacer todo el chequeo, pero partir por una prisión preventiva. En todo caso, fue enfático el ministro de Justicia en decir que eso lo tienen que determinar los jueces a los que se le hace la solicitud. Exacto. Pero sí hay un acuerdo, por lo menos, de los fiscales de pedir esa prisión preventiva, lo que es tremendamente relevante también. Nos vamos a ir a una pausa. Ahí estamos revisando el cortejo fúnebre. Veíamos recién que ya está en la carretera.